Gracias. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Daniel? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Bien, acá llegando, conectando. ¿Cómo les va? Vamos por clase de repaso. A ver si abren micrófonos y les veo la cara. Ay, que Luca, valiente. Al micrófono y cámara, vamos. Adriana también, sí, Adriana no falla. Todo bien, profe. Todo bien. El resto no aporta. Bueno, ¿cómo vienen? Hola Florencia, voy Hola, saludando a los que veo cara. ¿Cómo venimos? Clase de proyecto, repaso, evaluación social. Sí, medio complicado esta vez, me parece. ¿Quién? No vi quién hablaba. ¿Cómo? Hola Homero. Buenas, ¿cómo va, Dani? Complicado, ¿qué es lo que se les ha complicado? A ver, veamos. Vamos, discutamos. Nadie ahí se asomó y se fue. Buenas noches, Sí. profe. ¿Cómo Sí. estás? Muy Hola, bien. bebé, ¿cómo está? Bien, acá anda. Un peligro. Así debe ser. Tocando todo. Está terriblísima. Dije, cuando era bebé pensaba, digo, ay, bueno, la etapa en que se mueva mejor, voy a estar más tranquila. No, definitivamente no. No, O por sea, ahí muy no ilusa. va a estar en brazos todo el día cuando se mueva, pero Claro, ¿no? Pero es peor porque tenés que estar atrás, toca todo, se para en todos lados. Bueno, es normal, ¿no? Pero requiere mucha atención. sí, igual queda tranquila que eso después no va a cambiar nunca. El mío tiene 24 y sigue requiriendo Todo- atención. Total, no, todos me dicen que mientras más crecen los problemas también crecen, ¿viste? Así que no sé con qué quedarme, pero bueno, normal. Nada, bueno, hay que disfrutar cada época. Totalmente. ¿Y el papá? Eh, ¿Ayudan? Sí. Por suerte trabaja, ¿viste? Está con una semana de resguardo y una semana trabaja. Así que la semana que está él, claro, hacen burbujas. Entonces la semana que está él, bueno, me siento es mucho más el acompañamiento, ¿no? Pero además con ella que yo me desligo un poquito, ¿viste? Te deja Aprovecho. un poco de día. Claro, aprovecho un poquito. Yo desde mi punto de vista, no, se me hacía más, es como un poco más el tema de sacar los recálculos, ¿viste? Es como que hay que leer un poquito más fino. Hay que estar ahí medios atentos con. Sí, básicamente las condiciones más comunes en las que se dan los recálculos son, primero, con el producto obtenido. ¿Sí? Por el lado de los beneficios, el primer recálculo que siempre vamos a encontrar son las ventas nacionales. ¿Por qué no la exportación? ¿Alguien se dio cuenta? Porque la exportación sería lo último, si es que se abastece el mercado interno, después sería la exportación, si es que alcanza, digamos. En realidad, la exportación no aparece como recálculo. ¿Por qué? Porque en la evaluación privada de proyectos nosotros vamos a valorar por el FOB y por la cantidad. ¿Y qué es lo que cambia en evaluación privada o social? ¿El FOB cambia? Cambia la evaluación. ¿Pero qué evaluación? Porque en definitiva el FOB es la evaluación de la mercancía expresada en Del tipo divisas. de cambio. Claro, el tipo de cambio. Lo que se modifica es que, a ver, ¿cómo se compone el ingreso por exportaciones? Por cantidad multiplicada por el FOB, ¿sí? Por el tipo de cambio, ¿correcto?
¿Todos Sí, están de correcto. acuerdo? Correcto, correcto. Correcto. Entonces, cantidad en evaluación privada y social es la misma. FOB es el mismo. Lo único que se modifica para valorizar el ingreso por exportaciones en evaluación privada o social es el tipo de cambio, que es o tipo de cambio de mercado o valor social de la divisa. Yo eso lo resuelvo con un coeficiente, que es valor social de la divisa sobre el tipo de cambio. ¿Hasta ahí vamos? Sí. ¿Qué pasa con las ventas nacionales? ¿Qué conceptos podrían? O sea, no existe el concepto venta nacional en evaluación social. Claro, sería la sustitución de importaciones y el beneficio. Puede ser Claro. sustitución de importaciones. ¿Qué más puede ser? Beneficio del Beneficio. consumidor. Beneficio del consumidor. Y ahí quedamos. Puede ser uno, el otro o ambos. Entonces, no solo cambia la valorización en términos monetarios. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy vendiendo en el mercado nacional a precio de venta local, si es sustitución de importaciones, en social no lo valorizo por el precio de venta, lo valorizo por el CIF de lo que dejo de importar. Y lo que vendo como aumento de consumo en evaluación social, lo que está representando el aumento de consumo, ¿qué precio tiene? ¿El mismo que el privado? ¿Cómo valorizo? No, ojo con No, eso. no, es un promedio. Ojo con eso Es porque, un chicos, El Cierto. promedio. escúchenme, esto es un error muy común, que llegan a tener que valorizar el beneficio del consumidor y no se acuerdan cómo. Y a esta altura no puede pasar eso. ¿Cómo se valoriza el aumento de consumo? Con el aumento de la demanda por el promedio de precios. O, sí, el aumento de la demanda por sobre la importación. Sí. ¿Sí? Aumento de demanda es aumento de consumo por promedio de qué precio. Del precio que yo pagaba sin proyecto y con el nuevo precio que tengo con el proyecto nuevo. Exacto. De hecho, fíjense, ¿por qué aumenta la demanda? Porque baja el precio. Sí. ¿Sí? Es el juego de oferta y demanda. Baja el precio, aumenta la demanda. Entonces, ¿qué me cambia para valorizar esa porción de la producción que no es exportaciones? Me cambia cantidad y me cambia precio. Entonces no le puedo poner un coeficiente. Si no, le pondríamos un coeficiente, ¿no? Digan sí, no, están de acuerdo, se entiende. Claro, yo también tengo problemas Sí. con identificar bien cuando es el recálculo. Por ejemplo, en el ejercicio de Postobón, yo vi que hacía en el flujo la parte que decía sustitución de importaciones. Y después cuando hago el de deshidratados, veo que ya ese cuadro, esa fila de sustitución de importaciones no está, y está directamente las ventas internas. Y como que ahí se me Bueno, hizo... pero ese es otro problema. Claro, sí, eso me Eso cuesta. no es un problema es un problema de identificar la producción. O sea, ahora Claro, podemos eso es lo que a hablar mí de me eso. cuesta, identificar cómo es uno y cómo es otro, pero nada de eso. Ustedes, lo que cambia en evaluación social respecto de lo que venían haciendo es que lo que es ventas en el mercado interno, ustedes tienen que identificar qué parte es la que deja de importarse y qué parte es la que produce un aumento de consumo. En evaluación privada solo identificaban ventas internas, pero lo que cambia en la evaluación social es que esas ventas internas ahora
la porción de producción que se vende en el mercado interno, ustedes van a tener que identificar si sustituye importaciones y si aumenta el consumo. Y en cada caso, por eso va el asterisco y se valoriza de otra manera. Pero como lo que cambia es la cantidad y la forma de valorizar, no podemos usar un coeficiente. Directamente lo que tenemos que hacer es colocar el asterisco y volver a hacer el cálculo. En el resto de los cálculos, cuando cambia el precio, cuando solo hay un cambio de precio nada más, lo que podemos hacer es, quiero silenciar esto, que me está... Cuando solo se trata de un cambio de precio, usamos el coeficiente, el precio sombra, lo que son exportaciones. Pero lo que no tienen que confundir es, cuando importo algo que no se importaba o exporto algo que no se exportaba, con la pérdida de exportaciones o la pérdida de importaciones. Cuando dejo de importar, sustituyo importaciones y el beneficio... A ver, vamos a verlo de esta forma. La sociedad consumía dulce de leche importado. Y ahora consume dulce de leche nacional. Antes se consumían 1000 frascos por mes de dulce de leche importado, ahora se consumen 1000 frascos por mes de dulce de leche nacional. ¿Le cambió a la sociedad la disponibilidad de dulce de leche? No. No. Para el proyecto sí, porque lo vende, el privado lo vende. Pero en la sociedad no hay un beneficio porque hay más dulce de leche. Lo que sí hubo un beneficio, que dejó de comprarse en el exterior, dejaron de salir divisas. ¿Se entiende? Se entiende. Por eso esa porción de producto que dejó de importarse, si bien para el privado es una venta, esa cantidad de producto para la sociedad no es mayor disponibilidad de producto porque antes lo tenía. Solo que antes, para tenerlo, había que sacar divisas al extranjero. Ahora no salen divisas. Entonces, el beneficio social de esa producción que antes estaba disponible y ahora también, es dejar de mandar divisas al exterior. Diferente es el aumento de consumo, donde la sociedad sí tiene más producto para sí misma. Y el beneficio es, si antes había 1000 frascos de dulce de leche importado y ahora hay 1100, porque bajó el precio, los 1000 frascos que antes tenía y ahora lo tengo, no hay cambio en la disponibilidad, lo que hay cambio en que no salen divisas. Los 100 adicionales son aumento de consumo, son unidades nuevas que tiene la sociedad para su consumo. Por eso es un beneficio para el consumidor. ¿Les aclara un poco la idea? Claro, sí, en ese caso sería venta interna por los 1000 frascos, digamos, y... 1100 o 1000, depende. Claro, bueno, 1100 con el beneficio y sería sustitución de importaciones por esos 1000 frascos. Claro. Ustedes cuando piensan en términos del privado, ¿qué le interesa al privado? La plata que le entra al bolsillo por el producto que entrega. Claro, y ese sería el recálculo que tengo que hacer después. Claro, porque para la sociedad, si lo que es sustitución de importaciones, no son nuevas unidades, no es mayor cantidad de producto. Lo que sustituye importaciones no es un beneficio del consumidor en cuanto a tener más unidades disponibles. El consumidor ya las tenía. Para la sociedad el beneficio fue en ahorrarse las divisas. Claro. La producción que ustedes van a valorizar en privado como ventas en el mercado local, en el social tienen que ver si sustituye importaciones o aumenta el consumo o ambas. Primero va a sustituir importaciones, luego aumenta el consumo.
¿Ayuda a entender un poco? Y Daniel, te puedo preguntar por qué en la formulita que usamos, por qué el diferencial es la suma de los dos precios dividido 2. ¿Por qué se promedia eso? Eso es lo que me cuesta Porque se entender larga la bajo el lógica. aumento de la curva de la demanda. ¿Cómo? Eso lo tenés, Claudio, en la ficha Principio de Economía para Evaluación de Proyectos. Ahí está todo desarrollado. No me voy a poner a la teoría ahora, No, joya, pero me guías. pero andá a la ficha Principio de Economía para Evaluación de Proyectos. Tenés más casos, ¿no? Pero el beneficio del consumidor lo vas a tener. Dale, joya. Era para entender la lógica de por qué la fórmula, por qué en beneficio del consumidor, sustitución de importaciones, siempre incurríamos en eso. Gracias. Bien. ¿Y por qué no vamos a recalcular las exportaciones? Porque las cantidades son las mismas, el FOB es el mismo, lo que cambia es el tipo de cambio. Solamente le colocamos un coeficiente y ya está. Entonces, siempre bajo esa óptica tienen que pensar que las unidades que el privado vende y valoriza como ingresos, porque para él es plata que va a entrar a cambio de esas unidades, en la evaluación social lo que ustedes tienen que ver es si son unidades que la sociedad tenía y que lo único que cambió, que en vez de ser importadas son nacionales, con lo cual no hubo nuevos productos para la sociedad, sí hubo un ahorro de divisas, o si son unidades nuevas disponibles para la sociedad. Profe, Sí. hago una consulta. Tengo una duda así general por la parte de, por ejemplo, por la pérdida de un producto que se deja de exportar, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo tengo un producto que se deja de exportar y tiene un valor FOB de, por ejemplo, $1.000. Yo tengo que tener, ese producto sería, yo lo tengo que Por ejemplo, valorizar como pérdida. el maíz en alimentos basqueto. Sí, exacto, sí. Poner ese ejemplo. Bien, O sea, el concepto es este, es el Sí. siguiente. Nosotros cuando valorizamos el costo en evaluación privada, que es el costo que el privado tiene que lograr para tener un recurso. ¿Sí? Sí. En social, lo que estamos valorizando es el esfuerzo de la sociedad para poner un recurso a disposición del proyecto. Ahora, si el recurso hay que producirlo para que lo consuma el proyecto, vamos a suponer que el precio que el privado paga es representativo del costo de obtener ese recurso. Pero cuando el producto ya se estaba elaborando, no hay aumento de la producción y la demanda del proyecto lo que hace, hay una puja de precios, el proyecto sale a pagar más, aumenta el precio y el maíz que va a usar el proyecto no se produjo para ese proyecto, porque no hubo aumento de producción. ¿Es así? Sí. ¿Qué pasa entonces? Cuando yo tengo que estoy tomando el recurso que usaba otro proyecto, ¿hubo un esfuerzo adicional de la sociedad para producir más maíz? No. No. Lo que hubo es una situación donde el proyecto se apropia de un recurso, se lo quita a otro proyecto. Eso, cuando yo lo que estoy valorizando ahí no es la elaboración del recurso que va a tomar el proyecto, porque ese recurso ya se estaba elaborando desde antes. Para la sociedad no hubo un mayor esfuerzo en ofrecer recursos para el proyecto. Lo que sí hubo es un perjuicio de los que antes consumían ese recurso y ahora no lo pueden consumir más. Eso se llama perjuicio de antiguos demandantes. Y es básicamente la inversa del beneficio del consumidor, que se valoriza como la porción de producto que se apropió del proyecto
quitándosela a otro proyecto, por el precio promedio ahora en aumento es el precio, no en disminución. Cuando el precio disminuye, aumenta la demanda. Acá lo que hubo fue un exceso de oferta, un exceso de demanda, sin una oferta que lo compense. Y eso que hace, tira el precio para arriba. Si hay mayor demanda y no hay mayor oferta, el precio sube. Entonces, esa cantidad de maíz que se apropia del proyecto quitándose a otro proyecto, en realidad no hay un esfuerzo de la sociedad para producirlo porque ya se venía produciendo y lo que corresponde valorizar es la pérdida de aquellos proyectos que perdieron sus recursos, como perjuicio de antiguos demandantes. Siempre piensen en términos de costo de oportunidad. El recurso que usa el proyecto, ¿se elaboró para el proyecto o tenía una utilización antes del proyecto? Porque si tenía una utilización antes del proyecto y el proyecto se lo apropia, ahí no hay valorización por el precio que paga el privado, porque no hay un mayor esfuerzo de la sociedad para producirlo. Lo que tenemos en ese caso es un costo de oportunidad por el uso alternativo que debía para ese recurso antes del proyecto. Si es que se lo quito a alguien en el mercado nacional, será perjuicio de antiguos demandantes. Ahora, si lo estoy quitando de exportaciones, ¿qué es lo que tengo en ese caso? Una pérdida, ahí sí tenemos una pérdida. ¿Una pérdida de qué? Ingreso de Y divisa. una pérdida por exportar ese producto que, digamos, lo estoy utilizando para el proyecto, por ejemplo. Pero ¿pérdida de qué? Porque cuando vamos a valorizar, si yo tengo una pérdida de producto, de consumo en los proyectos alternativos, es un perjuicio de antiguos demandantes. Pero cuando hay pérdida en las exportaciones, ¿qué es lo que pierde la sociedad? El ingreso de divisas. Divisas. Pierde el ingreso de divisas, exactamente. Gracias, Analía. Lo que hay es una pérdida de divisas por dejar de exportar. Profe, en los dos casos hay recálculos ahí. Sí, porque en los dos casos el precio que paga el privado no tiene que ver con la forma de valorizar la pérdida del recurso de la sociedad. Fíjense que son casos donde el recurso ya se elaboraba y lo que hubo es un cambio de manos. Antes lo usaba otro proyecto o lo exportaban y ahora lo toma el proyecto. Es como, en el recálculo sería el precio del producto por el valor FOB, por el tipo de cambio social, ¿no? Eso me daría la pérdida. Ese es el recálculo de la pérdida de exportaciones. Sí, Cristian. Perfecto, ahí me quedó claro. ¿Pueden repetirlo ese, por favor? Sí, cuando hay una pérdida de exportaciones, en el privado vos lo que tomás por ese recurso es lo que paga el proyecto. El proyecto paga un precio en el mercado interno, pero para la sociedad no significó ese precio, porque ya lo estaba elaborando de antes. El efecto social es que no ingresen divisas. Entonces hay que poner el asterisco y recalcular cómo la pérdida de divisas que ingresan a valor FOB se calcula, porque cuando exportás lo que recibís es el FOB. La pérdida, la cantidad por el FOB, por el valor social de la divisa, porque estamos haciendo un cálculo para la evaluación social. Y el tipo de cambio social es el valor social de la divisa. Gracias, buenísimo. Y en caso de que el recurso se haga para el proyecto, entonces, si no tengo ninguna información, voy a suponer que el precio privado representa de alguna manera el costo de la sociedad de poner ese recurso a disposición del proyecto y tomamos el precio privado como representativo de la obtención del recurso. Que es cuando le ponemos coeficiente 1.
¿Sí? Sí, sí. Vamos bien porque las preguntas fueron interesantes. Y porque trascienden, no son de un solo proyecto, ¿no? De un solo caso. Después vamos a ir enfocando caso por caso, si quieren. Pero siempre piensen. En el caso que dijo que el recurso lo utiliza y se lo saca a otro proyecto, dijo que valoriza el perjuicio del antiguo demandante, ahí también se hace un recálculo. También porque otra vez el precio que paga el proyecto no es el precio que va a pagar. A ver, estamos recalculando con un concepto distinto, que es un concepto económico que se llama pérdida de antiguo demandante, donde vamos a valorizar el precio promedio. Daniel, para que haya perjuicio de antiguos demandantes, entonces tendría que haber dos elementos, para ver si lo entiendo bien. Tendría que haber una posición de producto. No ¿Cómo? Perdón. Claudio, decime. Claudio, no lo entiendo lo de perjuicio. Yo la pregunta que quería formular... Vamos al enunciado del elemento Basqueto un momento, chicos. Chiques. ¿Cómo nos damos cuenta que hay un perjuicio de antiguos demandantes? Esperen que encuentre el enunciado de Basqueto. Entre todos esos pasos. Puede ser que había... que aumentaba el precio, que antes se pagaba tanto y ahora se paga más por el... Ahí vamos, sí, eso es. Fíjense, claro, entonces el proyecto se adueña de un... Vamos al enunciado, vamos al caso práctico. Sí, claro. Lo que hay, a ver, en teoría hay una toma de recursos sin aumento de la generación de recursos. ¿Qué quiere decir? Que se lo saque a otro proyecto. Vamos a algo más comprensible. Supongan una Argentina ideal donde hay pleno empleo y no hay planes sociales. Veo gente que se ríe. Si un proyecto sale a tomar a una persona, Valeria, veo que abriste la cámara, no es cierto, estamos suponiendo. Si un proyecto sale a contratar personal y hay pleno empleo, ¿cómo se hace del personal? Porque si no, no es como un producto que lo fabricamos, hay que esperar 20 años para que crezca. Quitándole un empleado a otro proyecto. Quitándole un empleado a otro proyecto. Entonces, ahí el precio sombra sería 1. El costo del empleado es la pérdida del empleado en otro proyecto. Eso podría ocurrir no con el personal, pero sí podría ocurrir cuando se toma personal calificado. Salís a buscar ingenieros electromecánicos y cuesta conseguirlos. Hay pocos y están empleados. ¿Cómo conseguís un ingeniero electromecánico? Salvo que hayas enganchado justo a alguien recién recibido, si no tenés que tomar a alguien que esté empleado en otro proyecto. Se lo quitás a otro proyecto. Ahora vamos al enunciado Basqueto. Maíz, 200 kilos, pesos 1 pagará el proyecto. Antes se pagaba 90 centavos y después dice, se vuelca internamente alimentación humana y producción de etanol, sin margen para expansión del área de cultivo. No puedo aumentar la producción de maíz, con lo cual para que Basqueto use maíz, alguien deja de usar maíz. Lo que estamos valorizando es el costo de oportunidad, la pérdida de otro proyecto que no puede usar en la sociedad. ¿Qué va a haber? Una pérdida de un recurso. Si lo usa un proyecto, no lo usa el otro. Ahí siguiendo, perdón, porque siguiendo el tema de la demanda de la oferta, sería que la oferta es limitada y la demanda, cuando un bien es escaso... La oferta es fija en este caso. Claro, la oferta es fija, pero la demanda se incrementó. O sea, hacer un bien escaso, el precio aumenta. Así lo podemos... Sí, eso es.
Entonces, Al revés. pero ojo, esa es la forma de calcular. Pero para el privado es el costo del recurso. Compró maíz, pagó maíz, le dieron maíz. Pero en la sociedad, cuando yo valorizo con coeficiente 1, lo que estoy suponiendo que estoy valorizando el costo de generar el recurso. Pero en este caso, ¿hubo más generación de maíz? No. No hubo generación de maíz. La sociedad no salió a generar maíz. Lo que hubo, proyectos perjudicados. Entonces lo que vamos a valorizar es el perjuicio de esos proyectos que perdieron su maíz. No estoy valorizando la producción de maíz porque no hubo una producción mayor. La producción del maíz con y sin proyecto es la misma. Lo que tienen que entender es que están valorizando un concepto diferente. Si no tengo ninguna información, supongo que la producción de esa materia prima, que esa materia prima se genera por el proyecto. Entonces, uso el precio privado como representativo del costo de obtenerlo. Pero acá no hay mayor obtención de maíz. Quizás lo que va a pasar es que alguien que fabrica etanol de maíz va a tener menos maíz. Con lo cual va a haber menos etanol. Pero lo que podemos llegar a valorizar es la pérdida de ese recurso en el proyecto que ya no lo tiene. Pero creo que en Basqueto el consumo de maíz no alcanzaba para suplir la demanda del proyecto. Ese elemento forma parte del concepto de Estábamos leyendo recién el enunciado de Basqueto. Se vuelca internamente alimentación humana y producción de etanol sin margen para expansión del área de cultivo. Lisa y llanamente te está diciendo no aumenta la producción. El maíz que usa Basqueto lo deja de usar otro proyecto o que produce etanol o que produce alimentos. Te lo está diciendo. Sí, pero lo que puede consumir de maíz no alcanza para la demanda que tiene el proyecto. Entonces, mi pregunta es si que no alcanza a suplir la demanda es un concepto que forma parte del perjuicio de antiguos demandantes o no, o esto es algo propio de Basqueto y en otro ejercicio puede No, pasar. Claudio, cuando hacemos una evaluación social, no hay nada propio de un ejercicio. Son todos conceptos generales que se van por eso a es que tengo un concepto u otro ejercicio según corresponda. Totalmente. La pérdida de antiguos demandantes es un concepto económico que se valoriza cuando, en aquellos casos donde se toma un recurso en un proyecto que se le quita a otro proyecto nacional. Si en otro caso, en otro proyecto, te vuelve a parecer que un recurso del proyecto se lo está quitando a otro proyecto, va a ser un perjuicio de antiguos demandantes. Perfecto, me lo anoto así, muchas gracias. No sé si me explico. Siempre que el proyecto... La verdad que sí, la verdad que te explicás. Te explicás bien Siempre que el proyecto tome en el mercado interno una materia prima, un insumo, sin aumentarse la producción, con lo cual se lo va a quitar a otro proyecto, cuando son insumos son pérdidas de antiguos demandantes. Está perfecto. La pregunta que tenía del concepto era, porque me lo había notado, como que el perjuicio de antiguos demandantes era cuando se daba porción de producto que se adueña el proyecto y no alcanza a suplir la demanda que tiene el proyecto. Eso era lo que había notado. A eso es lo que a mí me resulta confuso, Claudio, lo que está diciendo. Que se lo toma el proyecto y no alcanza a suplir la demanda. La demanda, el proyecto tiene una demanda y la va a satisfacer pagando más. Lo que no se alcanza a suplir es la demanda nacional agregada. Porque si el proyecto nuevo aumenta, hace que la demanda agregada aumente, pero no hay aumento de oferta, lo que no va a haber es
no se va a poder satisfacer la demanda agregada, no la demanda del proyecto. Por eso que digo, con las palabras que vos lo estás planteando, se presta confusión. Claro. ¿Sí? Ojo con estas cosas cuando responden teoría también, ¿no? Que a veces una palabra mal puesta cambia el sentido de la frase. La demanda agregada es la demanda de maíz, que es lo que decía creo que Sofía hace un rato. La demanda agregada de maíz aumenta por la nueva demanda que le agrega Basqueto. Pero la oferta está fija. Si estaban equilibradas antes de Basqueto, oferta y demanda, viene Basqueto, te aumenta la demanda nacional y la oferta quedó fija. Eso empuja el precio para arriba. Esa porción entre la demanda agregada anterior y la nueva demanda agregada que le incrementó Basqueto es la que no puede satisfacer. Profe. Sí, ¿quién pregunta por ahí? Sí, yo, Cristian. Tengo una consulta con el tema porque se me hace una laguna, a veces cuando lo leo. El tema de, por ejemplo, nosotros importamos, justamente se importa el producto, ¿no? Un producto X, y de los cuales una parte de lo que se importaba se consume, ¿no? Por ejemplo, no sé, 50.000 kilos de un producto, son 100.000 y 50.000 se consumen. Postobón, Eso, ¿no? Por ejemplo. Postobón. Papelera del litoral también. Papelera del litoral, Postobón. El litoral sí. también. Bueno, siempre que nosotros usamos esa parte que se importaba, nosotros consumimos una parte de esa importación, siempre habría un ahorro de materia prima ahí. O sea, nosotros podemos tener. Perfecto. Esto se da habitualmente cuando alguien que importa la materia prima pasa a producirla. ¿Pero qué va a hacer? Si hay una materia prima que se consume en todo el país, como la pectina o la pulpa, y alguien dice, ve la oportunidad de fabricársela, quizás va a fabricar para sí mismo, pero a la vez va a fabricar para venderla a otro. Entonces, por un lado, en el privado, ¿cuál es el beneficio? Por un lado, el ahorro de la materia prima, sí, y por otro lado, la venta del excedente, de lo que no consume. Eso es de ahorro. Privada. ¿Cómo? Perdón, ahorro de materia prima, ¿en qué sentido? Y porque Papelera del Litoral importaba pulpa, igual que otras papeleras que importaban pulpa. Cuando Papelera del Litoral fabrica su propia pulpa, deja de importar pulpa. En el flujo de fondos privados, ¿cuál es el efecto? Me produzco mi propia materia prima, no le pago más al extranjero, el privado, ¿eh? Menos egresos. Claro, es un ahorro de egresos. Porque antes salía a comprar la materia prima, ahora me la fabrico. Si yo me fabrico la materia prima, no la voy a importar. Esa parte iría por coeficiente ajustado. Esa la puedo ajustar por coeficiente, ¿por qué? Porque el precio del ahorro de materia prima es el mismo de la sustitución de importaciones. Es el FOB. Profe, ahí digamos, a la cantidad que me da un kilogramo o en bolsa, o lo que sea, lo multiplico por digamos, el precio CIF y por el tipo de cambio privado, para que me dé el valor, ¿no? ¿De qué valor, Cristian? Chicos, hablen siempre, ojo que son ambiguos a veces. Si eso es una respuesta de un examen, resta puntos. ¿Qué valor? ¿El ingreso privado? Sí. ¿El ingreso social? No. No, ingreso privado estoy hablando. Bueno, pero ojo que lo que vos me decías, Cristian, está incompleto porque no sé si me está hablando de privado o social.
Ah, no. Sí, Sí, capaz que se el malinterpretó. CIF, por la Sí. cantidad que Papelera dejó de importar, Sí, si lo multiplico por el tipo de cambio privado, es el ahorro de materia. del privado, lo que no le paga al exterior. Pero si lo multiplico por el tipo de cambio social, es el ahorro de divisas para el país. Por eso que a esa línea, yo directamente con el coeficiente lo soluciono. Pero ¿qué me queda? Toda la venta interna, donde le va a aplicar el mismo criterio que hablábamos hace un rato, que va a haber sustitución de importaciones y puede haber aumento de consumo. Véanlo como dos casos, ¿no? Separen lo que es propio, donde el privado tiene ahorro de materia prima y son las mismas divisas que la sociedad ahorra de mandar al exterior, y luego la venta interna, que puede ser sustitución o aumento de consumo, o ambos. Claro, todo esto se da porque es el insumo. Por eso yo me mezclaba con Postobón y deshidratados. Porque no entendía por qué en Postobón aparece la columna de ahorro e importación. Pero y en bueno, directamente chicos, deshidratados va a la venta. vuelvan a leer el enunciado. Claro, o sea. Porque eso está claro. La pectina rápida, pasamos un poco. 160.000 kilos de pectina que se consumen en Colombia se importan de México. Postobón, líder en producción de bebidas, importa 70.000 de las 160.000. ¿Sí? O sea que Colombia importa 160.000. De esas 160, 70.000 las está importando Postobón y 90.000 las importan las otras industrias. La sociedad importa 160.000, manda divisas a México por 160.000. Pero Postobón solo importa 70 de las 160.000. Cuando Postobón fabrica la pectina, en su flujo privado, ¿qué pasa? Deja de comprar esos 70.000. Ya nomás no compra pectina al extranjero. Entonces, en el privado, Postobón se ahorra esos dólares o lo que pague. En el caso de ser quien lo importaba y que se lo está ahorrando, yo le cambio el coeficiente y valoricé esa parte. Lo paso a valor social de divisa y ya lo valoricé para el social. Pero me quedan las otras 90.000 que va a vender al mercado interno, que cuando las pase a social, tengo que ver cuál es la parte de vuelta que ya se estaban consumiendo porque se importaban y se dejan de importar, y cuál es la parte que Postobón le genera un mayor consumo, que es el beneficio del consumidor. Analicen por un lado lo que es propio, por otro lado lo que vende a terceros. ¿Se entiende? No recuerdo quién lo había preguntado. Sí. Y en deshidratados es entera, digamos. No es solo una mitad, digamos, que importa. Por eso es venta directamente y después... No, deshidratados no tiene consumo propio. Claro, ahí está el tema. Ojo, lo que ustedes tienen que ver, a ver. Lo que ustedes tienen que ver es si el que produce también es consumidor. Tanto Postobón como Papelera del Litoral consumen parte de su propia producción. Y aparece el famoso ahorro de materia prima. Pero Deshidratado solo vende. O Basqueto solo vende. Claro, sí, ahora entendí.
Por eso que ustedes cuando analizan la producción, tienen que pensar a dónde va a parar la producción. Cuando ustedes analizan en Postobón a dónde va a parar la producción, parte de la producción va a parar a sí mismo. O en papelera, parte de la producción va para sí misma. No va al mercado interno, toda la producción. Lo que es venta al mercado interno le aplica el criterio de ser sustitución o de ser aumento de consumo, según corresponda. Lo que es para consumo propio, le corrijo el coeficiente, porque los dólares que se están yendo son los que eroga la empresa. Claro, sí, ahora sí me quedó claro. Igual son buenas preguntas las que han hecho hasta ahora. Las preguntas que están haciendo es, por lo menos me da la pauta que están intentando entenderlo. Igual lástima que hubo pocas consultas en plataforma, ¿no? Profe. Sí, Sofía. Perdón, Estaba esperando siguiendo. si alguno decía algo, pero... Para entender, viste, en el Postobón, ya que decíamos que el que produce es consumidor, ¿no? Cuando Que feo hacemos... suena, pero sí. Sí, cosa que no se podría en algunos casos, ¿no? No, Postobón sí, puede. Postobón sí. Sustitución de importaciones. En ese caso, cuando hago el recálculo, porque está, viste, cuando lo haces una vez y lo copias y el profesor te va diciendo, lo haces así, perfecto. Ahora cuando lo tengo que hacer sola, digo, ¿de dónde salió este número? Entonces, a ver si más o menos lo entendí para poder hacerlo, ¿no? Yo importaba 160. La verdad que tengo que mirar los números. Ustedes se pueden hacer un cuadrito en cada caso, ¿no? Claro, nosotros hacemos el cuadrito. A ver. El cuadrito no tiene un formato estándar. ¿Sí? En cada caso cambia, porque en cada caso hay cada caso es diferente. A ver, vamos a hacer una cosa. ¿Ven mi Excel ahí? Sí. Sí. En el caso Postobón, bueno, ahí se aparece todo porque yo ya no lo voy a escribir. Pero yo voy leyendo, ¿no? Me aparece, bueno, que Postobón importa 70 de la 160 la importación total. En el año 0, sin proyecto, yo tengo 160.000 kilos de importación. Después de generar el proceso, la capacidad máxima de producción será de 200.000 kilos. Son los datos que me van apareciendo, ¿no? Yo voy armando mi cuadrito. ¿Me van siguiendo? Encuentro la capacidad máxima. Capacidad es la misma, de cómo la utilices es otra cosa. Después me dice, se espera que en el primer año se trabaje un 70%, en el segundo al 80% y en el tercero al 90%. Perdón, sí, primero 70%, segundo y tercero al 80%, cuarto y quinto al 90%. Entonces ya puedo calcular la producción. Hasta ahora son esos datos los que voy teniendo. Sigo leyendo. Lo que yo ya sé acá, que si
Postobón consumía 70, a partir del año 1 va a tener para uso propio 70.000 kilos. ¿Cuánto va a vender? El excedente, que lo calculo como la diferencia entre lo que va a producir por utilización de capacidad y lo que se queda para sí mismo. Esto que me aparece como uso propio es ahorro en la compra de materia prima. Estoy haciendo el análisis de manera rápida junto con ustedes. ¿Cuál sería todo el proceso de razonamiento? Y esto por ahora son ventas. Tengo que seguir leyendo a ver a quién se lo vende. Lo que también puedo saber, a ver, si el mercado nacional... ¿Cómo? Profe, lo que faltaría ahí sería definir el consumo. No llegué. Por eso me está sombreado. Estoy sombreando lo que ya... Yo tenía el cuadro hecho, tendría que haberlo borrado y empezado de vuelta. Les voy sombreando en la medida que aparece la información. Lo que yo sí ya sé, antes de seguir leyendo, que hasta 160.000 kilos el mercado interno consume. ¿Por qué? Porque me lo dijo al inicio. Entonces también sé que hasta 160.000 kilos voy a tener colocados. En privado puedo vender esto. Lo que todavía no tengo claro es si esta venta va a ser el mercado interno o si habrá alguna exportación, porque no encontré el aumento de consumo. Luego me dice que se estima que los industriales incrementen la demanda a 180 toneladas, 180.000 kilos. Entonces, hasta 180.000 kilos voy a llegar a colocar en el mercado nacional, con lo cual estas ventas, ahora sí puedo decir que van a ser ventas nacionales, porque ya encontré que todo ese aumento de consumo se absorbe. Y lo que me queda es, ¿cuánto es sustitución de importaciones? Y hasta los 160.000 que se importaban antes del proyecto. Lo que excede de los 160.000 pasa a ser el beneficio del consumidor. ¿Por qué? Porque antes de Postobón solo se consumían hasta 160.000. Luego que Postobón produzca hasta 180.000, esas 20.000 adicionales también van a ser consumidas por el mercado nacional. ¿Se entendió el razonamiento? Profe, una consulta. Sí. Con respecto a esto. Cuando sí, dice que... Por ahora háganme preguntas de esto, después cambiamos de tema. Ok. Era con este tema, específicamente. Sí, decime. Cuando pasamos de 160 a 180 toneladas del consumo, siempre está atado a lo que produce la empresa. No es que pasa directamente a partir de ya el año del proyecto, del primer año, y siempre va a estar atado. Te lo voy a contestar por el absurdo, Fede, para que te des cuenta. ¿Por qué se consumirían 180.000 toneladas en el año 1? Porque para que haya un consumo de 180.000 toneladas tiene que bajar el precio. Pero si vos querés aumentar el consumo con la importada, no baja el precio. Es verdad. Claro. ¿Por qué aumentó el consumo? Porque bajó el precio. Claro. Pero vos no tenés 180.000 toneladas a menor precio en el año 1, ni en el 2 claro. ni en el 3. Porque estoy... Estás sustituyendo. Sustituyendo todavía.
En el 2 completaste la sustitución, ¿sí? Pero Claro. si alguien en el 2 quisiera salir a consumir más, se encontraría con el precio mayor. Ajá. Ok. Recién Porque entonces en el Postobón 4 todavía no tiene. O sea, ahí disponible sí, pero a precio alto. Ya todos están pagando lo que cobra Postobón, 19.500.000 pesos colombianos, Ujú. y si vas a comprar una tonelada más, la vas a pagar 20.475.000 pesos. Ah, ahora entiendo. Ah, eso es lo que no lograba entender. Ahora lo entiendo. O sea, recién cuando la empresa tenga capacidad para producir de más, puede decir que puede ofrecer al precio que Al precio ofrece. disminuido podés Claro. generar el aumento de consumo. Pero mientras tanto lo que hiciste, hasta que no completaste la sustitución de importaciones, no aparecería nunca el aumento de consumo, porque las unidades disponibles serían a mayor precio. Claro, claro. Por un tema de capacidad de la empresa. Ahora entiendo. Está bien. Claro, porque a mí me daba la duda, yo podría decir, en el primer año, por ejemplo, son 180 toneladas, 140 produce y 40 exporta, pero está bien, no tendría lógica porque estaría pagando al valor de exportación que daba el primer cuadro y sería mucho más caro. Claro, siempre tienen que acostumbrarse a ir cambiando permanentemente la mirada, ¿no? Porque, Sí. claro, vos decís, che, pero ¿y si tengo la importada y tengo nacional? ¿Por qué no llego a 180? Bueno, pensalo de social. Cuando estoy en 160, la tonelada siguiente, la incremental, ¿a qué precio está? No, está el precio de importación. Entonces, si está el precio de importación, no me puede aumentar el consumo. Tiene que estar la unidad marginal de producción, la que sigue, tiene que estar disponible, pero a precio de proyecto, no a precio de importación. Claro. Muy claro, Claro. Daniel, gracias. Perdón, a mí me pasaba lo mismo porque nosotros habíamos copiado 180 de toneladas, me parece, en la situación con proyecto. Entonces, al hacer la resta, no daba. Lo que después estuvimos pensando era, yo importaba 160, menos 70 del consumo propio, me quedan 90 disponibles. Y como no alcanzo, sigo importando 20. O sea que me quedan 70. Ese fue el rato. No, pero claro, lo que pasa es que están mezclando conceptos. Porque el que importa 70 es Postobón y los que importan 90 son los otros industriales. Ujú. ¿Qué hace Postobón? El primer año fabrica 140.000. 70.000 se los queda. 70.000 los sale a vender al mercado. ¿Sí? Sí, pero no llegás a cubrir. Pero claro, hay 20.000 toneladas, no, 20.000 kilos, que alguien tiene que comprar al extranjero todavía. ¿Por qué? Porque ¿cuánto consumen los otros industriales? 90.000. ¿Cuánto le ofrece Postobón? 70.000. No cubre la demanda previa de 90.000 del mercado. Pensalo. Sí. A ver. Por un lado nosotros tenemos uso propio 70.000. ¿Sí? Si yo elimino a Postobón, su parte propia, yo voy a tener producto 70.000. Estoy sacando la parte propia de Postobón, ¿no? ¿Cuánto es la demanda? 90, dijimos. 90.000 de los terceros.
Producto destinado a terceros, 70.000. Demanda de los terceros, 90.000. Vamos a hacerlo, mirá. En el año 0, Postobón no producía. O sea que el producto era 0. La demanda era 90.000. ¿Sí? Sí. Importación. ¿Cuántos importan? 90.000. Los 90. En el año 1, producto volcado al mercado por Postobón, 70.000. La demanda sigue siendo 90.000. Perfecto. ¿Cuánto es la importación? 20. 20. Hay 20.000 que nosotros no le estamos viendo, pero que se siguen importando. En el año 2, ¿cuánto vuelca al mercado Postobón? 90.000. La demanda sigue siendo 90.000. Perfecto. 0. Se importa 0. En el 3 lo mismo. Si alguien quisiera consumir 1 tonelada más, es a precio de importación. ¿Sí? Correcto. Pero a precio de importación no aumenta el consumo. El consumo está clavado ahí a precio de importación. Ahora llega el año 4, ¿cuál es el excedente que Postobón vuelca al mercado? 110.000. Y acá podrían pasar dos cosas. Hay más disponibilidad, que aumente la demanda, y si aún sobra, que se exporte. Pero ¿a cuánto llega la demanda cuando baja el precio? Ahora en el mercado hay más producto a menor precio. Decía que los industriales llegan a 180.000. Pero de los 180.000, 70.000 se los queda Postobón. Entonces, ¿cuánto consumen los otros industriales a menor precio? 110.000. El total, sí. Entonces, fíjate, ¿qué pasó? La importación sigue en 0. Ya no va a haber más importación. Pero acá, ¿qué hubo? Aumento de consumo. Porque venías en 90.000 que habías sustituido y pasás a 110.000, tenés 20.000 más por aumento de consumo. Perfecto, perfecto, Daniel, ahí sí. Y lo más probable, caso hipotético, si Postobón pudiera usar su capacidad plena, ya no podría seguir vendiendo, le sobrarían 10.000 que las exportaría. Porque ahí llegaste al tope de consumo nacional, solo que no hubo más producción para exportar. Perfecto, profe. Gracias, gracias. ¿Se entiende? Yo te puedo preguntar que si los 20.000 importados del año 1, ese remanente tiene alguna expresión en el flujo social. Porque ya en el año 1 ya no hay importación. 20.000, recordá el famoso concepto que tiene que haber un cambio de la situación sin proyecto a la situación con proyecto. Claro. Ahí lo pusimos para tenerlo presente, que era esto en realidad es lo que resta sustituir. Pero esos 20.000, ¿se importaban antes de Postobón? Sí. ¿Se importaron después? Sí. ¿Hubo cambio? No. Va a haber expresión cuando desaparezcan y nos ahorremos las divisas. Eso es algo que no cambia. En el año 1, estos 20.000 no vienen cambiando. Ok, yo porque en año 0 teníamos importación de 160 y en el año 1 ya con el proyecto no se considera que se importa y esos 20.000
que me quedaban bollando, no entendía qué pasaba. No, es que vos no vas a valorizar esos 20.000. Esos 20.000 se siguieron importando en el año 1. ¿Por qué? Porque Postobón no llegó a cubrir la demanda nacional. La demanda nacional... Entiendo que en la privada Postobón no refleje eso, pero pensaba que en la social, si se sigue importando, esas divisas siguen saliendo. Y eso era lo que no entendía. Pero que ¿por no qué vas a valorar? expresión. Si vos estás... ¿Por qué las divisas que antes salían y ahora sigan saliendo las querés llevar como algo propio de este proyecto? Si esas 20.000 que antes salían y ahora salen, no tienen que ver con el proyecto. Ok. Eso es algo que en el año 1, esas 20.000 fueron invariables. No tienen que ver con el proyecto. Recién van a tener que ver con el proyecto cuando el proyecto las sustituya. Ok, gracias. ¿Ah? Piensen en lo que modifica el proyecto. Lo que el proyecto no modifica, no es del proyecto. No cumple con el principio de pertinencia. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda, pero sería un caso hipotético, ¿no? Bueno, con respecto a... Eso me asusta, porque en los casos hipotéticos a veces No, suponen porque cosas que no tienen... yo lo estaba haciendo y le erré en los números y me daba como que la producción quedaba intermedia entre el consumo original y el aumento del consumo. ¿Hablamos de Postobón? Sí, se puede aplicar sobre Postobón, no me acuerdo en cuál de todos los hice, porque volví a hacer todos de vuelta. Y le Porque erré. para hablar de una situación hipotética tengo que entenderte bien. Bueno, entonces se lo aplico en ¿Cuál este. sería, por ejemplo? Pónganle que en el año 4 la producción me dio 170. Yo ahí, o sea, no tengo ni el consumo original ni el total del aumento de consumo. ¿Lo valorizo igual con la producción que yo puedo hacer? Si tuviera 170.000, porque usó el 85% de capacidad. Entonces, 70.000 siguen siendo propias. Sí. ¿Qué hice? Me fui a la pantalla. Imprimir. $70.000 es consumo propio. Sí. Luego, me queda un remanente de 100.000. ¿Cuántos importaban? Propio, no propio. Te quedan 100.000 para que todavía no valorizaste. ¿Cuántos importaban antes de Postobón? 160. 160. Pero ¿cuánto importaban los terceros? Porque yo saqué los 70 de Postobón. Estamos hablando del 90 de los terceros. ¿Cuánto importaban los terceros? 90. 90. Entonces, 90.000, sustitución de importaciones. Me quedan 10.000 todavía. Sí. ¿Qué pasa cuando salgo a ofrecer 10.000 a precio nacional? Claro, aumenta el consumo. 10.000, aumento, beneficio del consumidor. Y ahí están los 100.000 que te quedaban. Claro, mi duda era si se podía hacer o solo se consideraba el consumo original y el total del aumento de consumo. No, se puede hacer el aumento en partes, tranquilamente. Eso depende de la realidad, sí. Si acá Postobón no está obligado a usar el 80, el 85, el 90, la realidad nos impone a nosotros cómo evaluar. ¿Quién le puede decir a Postobón que tiene que producir el 80 o el 90 para que quede 160 o 180.000 la producción? Si la producción quedó en 170, quedó en 170.
y hay que valorizarla en términos de los 170. Perfecto, sí, ahora me quedó clarísimo. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Podemos ver, ya que estamos con el cuadro, cómo quedaría si hubiera, si se operara al 100%? Que ahí hay, creo que, exportaciones. Y no tengo datos de exportaciones. Sí, ¿qué Bueno, quedaría? pero sobraría. Pero sobraría. Si yo voy al 100%, me sobran 20.000 toneladas que debería exportarlas. Quedaría igual, aumento de consumo. O sea, sustitución de importaciones 90.000, aumento de beneficio del consumidor 20.000, y me quedarían 20.000 dando vuelta que tendría que exportar, para lo cual debería haber tenido datos. Claro, está bien. Tendría que haber datos para eso. Claro, si fue, ¿por qué no están los datos? Porque no fue el caso. Pero si hubiera... Claro. De hecho, cuando son commodities, el precio de importación podría ser tomado como el precio de exportación. Los commodities tienen precios referenciales en el extranjero. Por ejemplo, cereales tienen cotización transparente en el mercado de Chicago. Si yo estoy importando un cereal, lo estoy pagando al valor del mercado de Chicago más el flete. Entonces, aunque no tenga el precio de exportación, yo podría suponer que debería venderlo a un FOB que sea el precio referencial en Chicago menos el flete para llevarlo para que quede ese precio. Si alguien me lo comprara, me lo compraría a ese precio. Es un precio internacional. Claro. Si tuviéramos un precio internacional por la pectina, que desconozco si lo hay, puede que haya. Yo sé que puedo ser, mientras coloque la pectina en el lugar de referencia con ese precio, la vendo. Y podría calcular la exportación. Pero bueno, es como dijiste, un caso hipotético. No nos vayamos por la rama, que no va a aparecer un caso hipotético así en el... Si aparece, le van a dejar los datos. No van a tener que ser deducciones. Más allá de las que venimos haciendo hasta ahora. Bien. Hablan pocos. ¿El resto entendieron todo? Sí, profe. Ese sí no me convenció mucho, te digo. Profe, tengo una consulta. Capaz que es algo muy simple, pero a veces al hacer tantas, o los ejercicios que venimos haciendo, capaz que es algo simple, pero bueno. Quería ver, por ejemplo... Dale, siempre ambulo, dale la pregunta. Tengo el cuadro de inversiones, ¿no? Por ejemplo. Y tengo una máquina... ¿De qué cuadro? ¿De qué No, por ejemplo, no, es un caso como hipotético, como parece. Tengo un cuadro de... Bueno, tengo en la parte de inversiones, tengo una máquina de planta, por ejemplo, nacional, pero el costo está en dólares, por ejemplo, no sé, $10.000. El tema del coeficiente, ahí en ese caso, porque es como que me dice nacional, pero el costo está en dólares. Cristian, ¿de qué depende? Sí. Tienen que... A ver, yo quiero que ustedes piensen un poco. ¿Yo qué tengo que valorizar en social? La obtención del recurso. La inversión también es un recurso que obtengo, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y qué me interesa? Si lo produje para el proyecto, si me lo apropié de otro proyecto o si lo tuve que importar. ¿Es así? Sí. En algún punto, ¿tiene que ver la moneda que use?
con el origen del bien? No, en este caso. ¿Cuántas cosas vas a comprar y te las venden en dólares? Y son nacionales. Exacto, sí. A ver, te estoy forzando a que lo pienses, porque yo lo que quiero es que ustedes se defiendan en cualquier situación. Pues yo te digo, no tiene nada que ver. Y me vas a preguntar, ¿y por qué? Bueno, por eso. Porque piensen ustedes esto. A mí me interesa qué pasó con el recurso. ¿Lo tuve que importar? Si es nacional y me lo vendieron en dólares, no hay una salida de divisas. No, porque yo lo único que hago es lo multiplico por el tipo de cambio privado y listo. O sea, me va a dar el resultado en pesos. Claro, porque a vos el privado te dice, che, vas a comprar, no sé, vas a comprar un auto nacional y te lo van a vender en dólares. Nacional. Un auto que va a tener componente importada y parte hecho acá. Comprar una Hilux y va a estar en dólares. Te va a cambiar el precio todos los meses. Pero si te lo informan en dólares, la realidad es que no todos son dólares que se fueron afuera. Una parte quedaron acá. Sí, queda, digamos, coeficiente 1. Así que, perfecto. No, ojo, si hay un porcentaje que se fue afuera, ahí sí, bueno, sí, eso sí, pero si te dice que es nacional, netamente nacional, no. Netamente nacional y... O sea, queda como para consumo. La moneda no importa si la plata quedó acá o se fue. Por ejemplo, también en la mano de obra, no sé, el jefe de planta te dice que, bueno, el 30%, no sé, lo va a su país, lo deja como remesa. Si te dice que lo ahorra, se lo va a llevar. Sí. Porque un tipo que vino a laburar a Argentina ahorró. ¿Qué va a hacer con lo que ahorró? Cuando se va no te lo regala, se lo lleva. Así es, sí. O sea, el ahorro es una salida. Si es un extranjero, no es una decisión de consumo postergada. ¿Se aclaró? Sí, perfecto, Dani. No, yo no me había acordado de mencionarlo, pero también tu pregunta, Cristian, porque son cosas que he visto alguna vez. Que van por la más que nada por el tema de los coeficientes. Sí, más que nada para poner bien y entenderlo bien a la hora de... Lo que pasa es que lo que hay que hacer es interpretar de dónde tomo los recursos y a quién le va el producto. En esos términos hay que pensar en la evaluación social. ¿De dónde me apropio de recursos? ¿Y a dónde va el producto que vuelco? ¿Qué pasa con los préstamos? Ay, eso yo me confundía, profe, con el tema del interés, porque digamos... Ahora van a ver que la pregunta tiene que ver con lo mismo que venimos hablando. Si el préstamo es nacional, ¿qué coeficiente lleva? 1. ¿Por qué? Porque es nacional. No, porque le sacas recursos a otro, ¿no? Eso y te lo tacho. Es una transferencia de dinero del país. Sí, por la transferencia. No. Porque le sacas recursos a otro. Le sacas recursos a otro. No. No hay salida de divisas. Le saco el recurso a otro proyecto. ¿Hay libre cantidad de préstamos en el país? ¿Hay dinero para todos los proyectos que se les ocurra? No. Salvo que alguien prenda la maquinita, ¿viste? Argentina te tira la teoría por... A ver, ¿hay libre disponibilidad de recursos para todos? No hay plata para todos. Entonces, si un proyecto toma un préstamo, otro proyecto
se puede quedar sin ese dinero. Si hay una cantidad X de dinero, ¿qué es lo que prestan los bancos? Hay una capacidad de dinero para préstamos. Lo que los clientes tienen en el banco. ¿Sí? ¿Todo? No, todo ¿Qué no. es el encaje bancario? Hay una base monetaria, hay depósitos. Ahora, hay encajes. ¿Los bancos pueden prestar todo el dinero? Y de un peso prestan 80, ponele, el encaje sería ese 20 que no prestan. ¿Por qué hay plata que no prestan? Porque no puede quedar en la lona, digamos, el banco, para decirlo. Por disposiciones del Banco Central. ¿Quién dijo eso? Por disposiciones del Banco ¿Quién Central. dijo disposiciones del Banco Central? Daniel. Excelente, eso. El Banco Central fija un encaje y no deja que se preste todo el dinero. Y con eso el Banco Central es una herramienta que tiene para regular la cantidad de dinero que está en disponibilidad para ser prestada. Si el Banco Central disminuye el encaje, vuelca dinero de mercado en préstamo, pero le quita solidez al sistema financiero. No vamos a entrar a discutir economía, pero le quita solidez al sistema financiero. ¿Por qué? Porque de repente no hay tanto dinero en el banco para liquidez. Pierde. No, liquidez puede haber mientras tenga plata, pero una vez que prestó todo, no hay más dinero. Ahora, si subís el encaje, hay dinero retenido. La liquidez está en la plaza si está el dinero o no está. Si vos subís el encaje y los bancos prestaron toda la capacidad disponible para prestar, pueden haber más liquidez, pero el dinero está en forma de encaje. Ahora, hay una capacidad prestable. No es infinita. No puede haber dinero para todos los proyectos. Por eso tiene el coeficiente 1, porque cuando el proyecto tomó ese recurso, alguien no lo va a poder utilizar. Ustedes tienen que no pensar en términos de qué coeficiente corresponde. No, corresponde el coeficiente que tiene que ver con el concepto. Si el recurso no es ilimitado, tomarlo por el proyecto hace que otro no lo tenga. En el caso del préstamo, ¿cuál es el costo de haber tomado ese recurso? Y lo que le saqué a otro proyecto, que es esa cantidad de dinero. Por eso el coeficiente es 1. Y cuando devuelvo, ¿por qué el coeficiente es 1? Porque estoy volviendo a poner dinero a disposición de otros proyectos. Cuando pago un interés, ¿qué coeficiente nacional, qué coeficiente lleva? 0. 0, porque son transferencias internas. Pero cuando yo pago intereses al extranjero, ¿qué coeficiente lleva? El del valor social de la divisa. Bien, ¿y por qué? Porque estamos sacrificando divisas por enviarlas al extranjero. No hay una transferencia, no se la estoy dando al Estado Nacional. Se la está llevando alguien de afuera. Siempre piensen en términos de dónde viene el recurso, a dónde va el producto. Así lo van a poder entender. Igual todavía tienen hasta el viernes para seguir subiendo consultas a la plataforma, ¿no? Ahora, con esto que hablamos, vuelvan sobre cada concepto
y suben alguna consulta si es necesario. La consulta por plataforma, no por los mails. Así están al alcance de todos. Profe, perdón, otra pregunta que es creo que todas las clases. Aprovecha, pero no. Sofía, porque si no hay pregunta, quiere decir que hay tiempo para contestar, y si no, vamos a ver teoría. Perfecto, no, está. El terreno. Terreno baldío. ¿Tiene uso alternativo el baldío? Claro, no sé, ahí depende, yo diría, pero... ¿Tiene algún uso o no? No, en este momento nada. Nada. Entonces, ¿perjudicás a otro proyecto? No. No. Perfecto. Ese es el concepto. Ahora, que el terreno esté desocupado no quiere decir que sea baldío. ¿Por qué? Porque si vas a hablar de un terreno, de una parcela, en un parque industrial, no es un baldío, es un terreno que se adecuó en un lugar para que funcione un proyecto con ciertas condiciones, acceso, seguridad, condiciones que otro terreno no tiene. Entonces, si vas a comprar un terreno en una parcela dentro de un parque industrial, aunque esté desocupado, no es un baldío, ¿eh? Porque no hay infinitos terrenos en esas condiciones disponibles para otros proyectos. Cuando vos lo adquirís, alguien ya no lo puede usar. Que es distinto del baldío, que era improductivo, estaba ahí, podían pasar años sin usarse. Perfecto, porque el ejercicio creo que es Deshidratados del Sur, a la que estamos, que decía, terreno comprado de 8 hectáreas por la municipalidad de tal lugar. O a la municipalidad. Como decía, Comprado municipalidad. No por el municipio. A ver qué dice. Terreno. Ahora que lo estoy buscando yo también. Ah, comprado al municipio, dice. Claro. Está bien. Pero no te dice que fuera baldío. Puede ser un terreno fiscal, terreno municipal. O sea, ahí coeficiente 1. 1. Bárbaro. En Basqueto puede ser. ¿Cómo? Que en Basqueto puede ser que también teníamos 1 en el terreno. Sí, la única forma que el terreno tenga un coeficiente 0, terreno puede ser 1 o 0, no hay intermedio. La única forma que puede tener un coeficiente 0 es que sea baldío o improductivo. Nada más. Pero lo tiene que decir expresamente el enunciado. Sí, sí, sí. Para ustedes el enunciado es ley. No hay manera de presumirlo de otra manera. No. Está bien. No, porque si el enunciado dice una cosa y vos presumís otra, lo que va a valer es lo que dice el enunciado. Claro. Si no, si te imaginas si lo dejamos librado al libre albedrío. Están todos bien. Bueno, los 25 minutos que quedan los pueden aprovechar haciendo preguntas. Yo tengo teoría para dar, pero si hay consulta, la teoría la pueden leer después. Si no hay consultas, damos teoría. Pero estoy buscando. Cualquier cosa con tal de que... Profe, una consulta. ¿El parcial es a desarrollar o Julieta habla? Buenas noches. Sí. El parcial de teoría,
¿Es a desarrollar? ¿Multiple choice o...? El teórico va a ser por plataforma. Sí. Van a tener, hay varias formas, puede ser que haya que elegir una frase, que haya que seleccionar las palabras que van en la frase. Hubo un ejercicio de práctica. ¿Quiénes lo han hecho? ¿Un ejercicio de...? De práctica en plataforma. Sí, yo lo hice. El profesor subió un sábado. A ver, ¿algún comentario de parte de lo que le hicieron? Eran dos preguntas. Una era elegir la opción correcta, como multiple choice, y la otra era completar la frase. Te daba, tenía la flechita, te salían las opciones y vos seleccionabas la opción correcta, pero eran varias palabras en una misma frase. Una definición era. Yo hice esa actividad, pero a mí me tocaron 2 preguntas que debía seleccionar la correcta, que era multiple choice. Bueno, básicamente van a ser alguna de esas formas. Porque la plataforma tiene ahí un sistema de permutación de las preguntas para que no aparezcan las mismas, pueden aparecer diferentes preguntas para cada uno. O sea, alguien entra y le aparece un set de preguntas y el otro entró y le aparece un set diferente de preguntas. No es que hay un tema 1, un tema 2, va haciendo con ciertas pautas, va haciendo combinaciones. Entramos al Zoom el sábado y a partir de que ustedes digan, nos metemos en la plataforma para hacer la teoría. Sí, va a estar, ahí hay un mail de Néstor indicando, pero va a estar disponible de 9 a 10, que decir, si a las 10 no contestaron las preguntas, tienen creo que media hora, dijo Néstor, ¿puede ser? Tendría que buscar el mail. Media hora Sí, y una 10 vez. preguntas. Sí, no entran a las 10 porque se le va a cerrar. A las 10 se cierra. Tenemos que hacer Zoom primero. Y eso es o Néstor o yo le vamos a mandar un mail. Seguramente si el examen arranca a las 9, nos conectaremos 8:30. Bueno, entonces de 9 a 10 tenemos para hacer el parcial teórico, después de las 10 comienza la práctica. Claro. ¿Sí o sí? A ver. Si querés leer la práctica y arrancar la teoría a 9:20, 10 menos 10 se te cierra. Bien. Sí, a ver, hay 30 minutos. Pasados los 30 minutos se cierra solo. Pero es de 9 a 10, con lo cual, si 9:30 tenés que entrar. Si entras 10 menos 20, a las 10 se te va a cerrar. Sí, entendido. Pero nos van a dar los 2 parciales juntos. Sí, yo entiendo que sí. Bien. Profe, Sí, Federico. una consulta. ¿El sistema con la teoría nos va a devolver una nota de calificación o eso después lo definen? Ok, listo. No, porque, ¿sabes qué pasa? Eso lo podemos ver. Eso está disponible, ¿no? Y vos te equivocaste en 2 preguntas, en 3, y ahí vas a la práctica. ¿Con qué actitud? Entonces, Sí, ya arruinada. Por eso pregunté. respondan y vayan a la práctica, chicos, porque si no, lo único que van a hacer es ponerse nerviosos, que ya van a estar nerviosos. Sí, mejor que no diga la nota. No, de ninguna manera. Hasta me parece un poco como inapropiado. En la mitad del examen, che, te fue mal. Aparece, ¡hey! Claro. Te baja la pantalla en el... ¿O no?
Claro, es como que ya vas a recuperatorio. Entonces, no. Profe, La perdón, baja ¿y en el BAN también va a haber que calcularlo a mano como la primera vez o directamente con el Excel? Ya está. Sí, pero redactarla la fórmula. Perfecto. ¿Y los préstamos? ¿La amortización Yo se le puede voy a usar? dar un consejo. Si llegan al BAN, dejen el cálculo del BAN, hagan los préstamos y hagan los recálculos. ¿Por qué? Es mejor que te falte el BAN y no los préstamos, y no que tengas el BAN y no tengas los préstamos. Si no están los recálculos es grave. Porque si estamos en evaluación social y no hacen los recálculos, es gravísimo. Que no estén los coeficientes es gravísimo. Entonces, prioricen coeficientes y recálculos, también tienen que completar mínimamente el flujo de fondos. Entonces, después se pusieron todos los coeficientes, los recálculos, el préstamo. ¿Tienen tiempo? Hacen el BAN. Pero es más importante, son más importantes los recálculos fundamentales. Luego, el préstamo y el BAN. ¿Se entendió? Sí. Sobre todo, Sí, sí. digo, sobre todo los recálculos. No se olviden. Que no estén los recálculos ya es entrar con ahí un pie pisando la línea. Profe, después tenemos hasta la 1 para enviarle por mail el flujo, el Excel y No la sé si foto. hasta la 1, hasta las 2:30 les vamos a decir después. Ah, ok. Y como parcial anterior le mandamos las fotitos de todos los cálculos auxiliares y el Excel, si es que lo hay. Igual. Ok, gracias. Igual. Y a veces que nosotros estemos recibiendo el archivo no quiere decir que lo podemos abrir. O sea, nosotros llegó el correo, pero después hay que abrirlo, y tiene que poder abrirse, ¿no? ¿Mismo mail, profe? No escuché, sonó bajito. ¿Al mismo mail del parcial de la vez pasada? Sí, va a ser el mismo mail. No sé qué pasó, que hubo gente que no pudo mandarlo al mismo mail. Es reenviar en la misma dirección de donde lo reciben. No tienen que mandar la respuesta a la casilla de Néstor, o a la mía, o a la de Marcos. Tienen que mandar la respuesta. Traten de seguir las consignas, ¿no? Tienen que mandar la respuesta al mismo mail. Proyecto.crc, algo así. Ahora, Sí, yo lo tengo anotado en el parcial que hice, así que lo voy a sacar de ahí. Profe, Pero haces un responder, ¿eh? En mi caso, en el primer Bueno, parcial, si se me complica, bueno. Pero podemos responder en el correo. Ah, bueno, está dele, profe. Usamos esa casilla porque sobre esa casilla nosotros trabajamos los tres sobre la misma casilla. Indistintamente, cualquiera de los tres ingresa a la casilla. Bien.
¿Más consultas? Profe, para aprobar la teoría, si son 10 puntos, ¿con cuánto se aprueba? ¿Con 5, 6 que estén bien o...? Igual que el otro, 50% de la nota de teoría, 50% de práctica. Tienen que tener el 70% de la respuesta bien, o en el caso del práctico dependerá de la cantidad de errores, qué tipo de errores contenga, ¿no? Como le digo, puede estar todo el flujo de fondo bien, pero no hicieron los recálculos y es grave. Bien, bien. Bueno. Si no hay preguntas de... Igual ya la teoría no hago tiempo. Lo que quedaba era ordenamiento de proyectos. ¿Los recuperatorios cuándo quedarían, profe? Porque terminamos de defender el trabajo el sábado 3 de julio, si mal no recuerdo. Creo que era el miércoles 7, me parece. Dame un segundo. Después se los confirmo, pero yo lo tengo como el 3 de julio, lo que no recuerdo si Néstor cambió algo. Claro, pero el 3 de julio, después del parcial tenemos el miércoles y el sábado las defensas de los trabajos prácticos. Lo chequeo con Néstor y les avisamos. Ah, bueno, está, gracias, profe. Porque, a ver, a mí me queda anotado el 3 de julio. Denme un segundo. Mientras busco, recuerden entrar a la plataforma y confirmar quiénes van a... quienes rinden, ¿no? Profe, tengo una consulta para hacerle. Dame un momento que estoy buscando. Bien. Porque no lo encuentro.
Sí, hay un mail, sí, el miércoles 7. Está bien, miércoles 7. Sí, ¿quién hablaba? Yo, profe, Santiago. Santiago, decime. Si hubiese gastos de habilitación, ¿son coeficiente 1 o 0? Gasto de habilitación es como igual que los impuestos. Por eso me generaba la duda. ¿Va con 0? Va con 0. Bien. Gracias, profe. No hay por qué. Bueno. Listo, entonces. Cualquier consulta, chicos,